Hey, ¿qué pasó mi gente? ¿Qué pasó chicos? Este es Frankie Moro y en el día de hoy vamos a hablar sobre las supermotos. Exactamente, ¿qué es una supermoto? Bueno chicos, quiero aprovechar estos primeros 30 segundos de video para mandarle un abrazo y un apoyo enorme a todos los mexicanos. Están pasando por una situación muy difícil y la verdad es que esto es horrible. Quiero que sepan que están todos ustedes en mi corazón y que ya yo le envié un videito al grandísimo allá arriba para que me los bendiga a todos, porque todos ustedes son mis hermanos de México. Quiero que sepa que oremos por México. Frankie Moto está contigo y arriba México. I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are. Motovlogs todos los domingos a las 4 p.m. Bueno chicos, muchos de ustedes se están preguntando o se preguntarán qué es una supermoto o exactamente qué hace una supermotard ser considerada de esta forma. Y realmente es muy sencillo. Una supermoto o una supermotard es una moto de motocross o una doble propósito que se ha adaptado con llantas de calle y con rines urbanos de 17 pulgadas, creo. Y básicamente eso es lo que es una supermoto. Lo bueno de estas motos es que realmente no importa el cilindraje. Estas motos no son motos diseñadas para alcanzar velocidades totalmente extravagantes. O sea, estilo la Superbike. Estas motos están diseñadas para poder meterse en todo tipo de terreno. Y por eso yo opino que esta moto o este tipo de motos son posiblemente el mejor tipo de moto que puedes tener, ya sea si estás comenzando o quieres una moto que realmente no te dé limitaciones. Básicamente voy a donde voy porque voy o porque simplemente quiero. Hay algo dentro del estilo supermotard que creo que es muy importante saber. Hay diferencias entre una supermoto de uso diario y una supermoto que ha sido convertida o que era una moto realmente de carrera, ¿no? ¿Qué significa esto? Hay motos que son doble propósito hechas para transitar a diario y estas motos requieren muy poco mantenimiento. Por este motivo siempre recomiendo yo la WR250X de la Yamaha, la DRZ400SM de la Suzuki, o si realmente tienes bastante billete, puedes comprarte una KTM 690 Supermoto o una Husqvarna 701 Supermotard. También están las motos de motocross o enduro o de carrera o racing que han sido transformadas en supermotos. Ahora, estas motos son un poco más poderosas, pero realmente tienes que entender que estas motos están hechas para carreras. Sí, esto significa que están hechas para andar al 100% todo el tiempo. Y por esta razón tienen mantenimientos muy cortos. Digamos, cada 6 horas de uso o cada carrera. Por este motivo yo no recomiendo estas motos para uso diario en las ciudades. Además que posiblemente tendrías que registrar el vehículo e incluirle luces de freno, etc. Y básicamente eso es eso. Adicionalmente, al transformar una moto a supermotard, también hay que cambiar los rotores o los frenos de disco. Y en muchos casos, si tienes un tablero de velocidad, también tienes que ajustarlo. Y bueno, te preguntarás qué hace las supermotos sean tan especiales. Bueno, aparte de poder hacer lo que te da la gana,
y hacer toda esa clase de cosas absurdas. Puedes hacer cosas como esto. Puedes hacer cosas como esto también. Y esto, bueno, ¿esto qué significa? Bueno, significa que prácticamente son motos indestructibles. A diferencia de una moto de calle que si por alguna razón se te cae al suelo, ya uno sale adolorido emocionalmente. Otra cosa muy importante que quiero notar es que las supermotos también son excelentes motos para cualquier persona novato o novata, o un experimentado, ya que realmente estas motos te ayudan a pulir tus habilidades como un piloto. Por este motivo también quiero recomendar el video de mi amigo Blitz Rider, donde entrevista a un profesional del deporte y comparte sus opiniones con ustedes. Y bueno, chicos, además en el día de hoy quiero recomendar el canal de un amigo que creo que vale la pena ver. Se llama Demente Motovlogs de Argentina. Deberían de pasar por su canal, ver los videos y bueno, si les gusta, suscríbanse al canal de él. La verdad que es un tipo muy carismático y son muy pocos en Argentina, y creo que también hay que darles un apoyo a mis hermanos de Argentina. Y bueno, así que ya sabes, si tienes una supermoto o quieres comprar una y tal vez tienes alguna pregunta, déjamelo por saber. Así que ya sabes, si tienes una supermoto o tal vez estás pensando en comprar alguna de estas motos, asegúrate de dejarme una pregunta, déjamelo en los comentarios y ya sabes que yo siempre le respondo a todas las personas que me dejan comentarios. Así que eso es todo, chicos, nos vemos en el próximo video. Este es Frankie Moto. Si tú eres latino o hablas español, asegúrate de apoyarme y darle un subscribe a este canal y asegúrate de darle share si te gustó este video. Muchas gracias a todos.